todos bienvenidos a una emisión más de estas pláticas que tenemos los psicólogos del Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, con los expertos que nos hacen el favor de acompañarnos. Y como yo siempre les digo, o de verdad es que quiero mucho a mis invitados, pero siempre estoy de manteles largos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención, que probablemente lo has pensado, lo has visto, pero se te dificulta mucho porque no te has adentrado al tema. ¿A qué me refiero? Aprender lengua de señas y específicamente lengua de señas mexicanas. Y para eso nos está acompañando nuestro invitado, voy a leer su nombre, Daniel Díaz Vargas, a quien le doy la bienvenida, la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias a ti por venir tan pronto. Sí, un poco imprevisto, pero bueno. Ándale, justamente esa es la palabra. Y es que, bueno, así es esto del radio en vivo o de la televisión en vivo. De hecho, cualquier cosa, duda, pregunta que nos quieran hacer, lo pueden hacer a través de los comentarios que están abajo en la transmisión de Facebook Live. Y pueden también mandar su correo a centrodiagnóstico@serfelizsisepuede.com.mx. Ya sea de plano nos quieren consultar algo o te quieren comentar algo, llámenos también, 01800-911-6666, opción número 3. Háblanos un poquito de ti, de dónde vienes, para que el público sepa un poquito de ti. Antes, quiero hacer la aclaración, que este programa tendría que ser pues totalmente accesible justamente para las personas que sordas que van a ver esta transmisión. Sin embargo, ya Daniel nos va a hacer el favor de contarnos qué es lo que va a seguir, pero no se desesperen, vamos a tener otro programa donde también va a haber aquí un intérprete que nos ayude a, pues ahora sí que a integrarnos a todos, ¿no? Así es, correcto. Bueno, pero cuéntanos en ti también. Bueno, pues como ya mencionaste, mi nombre es Daniel Díaz Vargas. Yo actualmente me desempeño como intérprete de lengua de señas. Ese es el área en la que trabajo, y principalmente en el contexto educativo. Actualmente soy intérprete en el área de la maestría, en el posgrado de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Matemáticas. Ahí tengo la oportunidad de pues ser intérprete para un chico sordo que está cursando su maestría. Y pues también soy fundador y director general de un proyecto llamado IAPS, que es un proyecto que está encaminado hacia la atención en el ámbito de la salud mental y en el ámbito de la educación de las personas sordas. Entonces, pues, eso es lo que podría platicarte a nivel personal de mí. Perfecto. De hecho, este instituto también lo pueden buscar en redes sociales. Es correcto, ¿no? Es correcto. De todas maneras, al final ya saben que siempre les dejo los datos o incluso aparecen abajito aquí en la pantalla para que ustedes lo busquen incluso en redes sociales o busquen más información al respecto. De todas maneras, aprovechen al experto. Y es que justamente lo que estás diciendo de cómo estás integrando la parte educativa y la parte psicológica, cualquier persona podríamos pensar como que, sí es cierto. También es muy importante tenerlo en la vida de cualquier persona y sobre todo me imagino que la parte de la comunicación. Creo que es la parte fundamental de cualquier ser humano, ¿no? Es correcto. Sí, pues tanto el proceso educativo como el proceso que una persona puede llevar para tener una buena salud mental depende de esta capacidad que tenemos los humanos, ¿no? De, por un lado, comunicarnos, pero también abstraer lo que nos rodea, ¿no? De poder entender el mundo y tener una cosmovisión pues particular. Partiendo de eso es que nosotros nos hemos puesto la meta de incidir positivamente en que las personas sordas tengan acceso a esos servicios, particularmente en el ámbito educativo y particularmente en el ámbito de la salud mental a través de terapias, ¿no? Procesos terapéuticos. Que bueno, de por sí lo sabemos que en nuestro país desafortunadamente no hemos tenido la cultura como tal, ¿no? De la salud mental. Sigue habiendo estas ideas, ¿no? De, es que no voy a ir al médico al psicólogo porque van a decir que estoy loco. Siguen pensando muchas personas así. Y si eso ocurre en la generalidad de nuestra cultura mexicana, particularmente para el sordo ha sido todavía más complejo porque muchas veces sí identifican que necesitan ayuda a nivel emocional, pero no tienen a quién acudir. Porque si bien hay muchos profesionales, hay muchos psicólogos, muy pocos, contados con la mano, saben lengua de señas y más aún que saber lengua de señas están cercanos
a la comunidad de personas sordas y por lo tanto tienen elementos para poder atender a estas personas. Entonces, pues nuestro objetivo justo es ese, tratar de acercar estos servicios tan importantes, el educativo y de salud mental, hacia las personas sordas. Y es que es fundamental. Ahorita, de hecho, vamos a hablar un poquito acerca del instituto, pero también me gustaría hablar un poquito de la lengua de señas. De hecho, recibí la regañada de la vida, Daniel. Bueno, no tanto, pero... Bueno, no tanto, pero sí me decía, y específicamente es lengua de señas, y nosotros tenemos la idea de que es lenguaje de señas. Sí, bueno, digamos que podemos argumentarlo desde diferentes enfoques. De entrada, oficialmente ese es el nombre. Hay una, a nivel constitucional todavía no existe, a nivel constitucional federal, no existe un reconocimiento. No así en la Constitución, recién estrenada Constitución de la Ciudad de México, sí hay un apartado en donde se estipula tal cual el nombre, lengua de señas mexicana, y se le reconoce como parte del patrimonio lingüístico de la ciudad. Pero a nivel federal podríamos hablar de la Ley General de la Inclusión para las Personas con Discapacidad, y en el artículo 14 de esa ley, tal cual dice la lengua de señas mexicana y empieza a definir lo que esta lengua es. Entonces es el nombre oficial. Y ya dicho de paso, pues también si lo vemos un poquito más específicamente desde la lingüística al lenguaje, claro, es la capacidad que tiene el ser humano para abstraer todo lo que nos rodea, entenderlo, construir nuestro pensamiento y aparte expresarlo, o sea, comunicarnos. Y la lengua es propiamente ese conjunto de códigos, de signos lingüísticos que una persona posee, una comunidad de personas posee para poder comunicarse. Entonces podemos hablar de las lenguas autóctonas de nuestro país, lenguas indígenas, podemos hablar de lenguas de como el español, el inglés, todas están en el mismo nivel, incluidas las lenguas de señas. Ok, ya tenemos un poquito más claro acerca de por qué es así, sí, pero hay algo que me llama muchísimo la atención, el por qué tiene que ser específicamente para México. Hay una razón, ¿no? Sí, todas las lenguas surgen o emergen en un contexto específico. Obviamente casi siempre el contexto es geográfico. Así nosotros tenemos bien identificado que el país México, la lengua que mayoritariamente se habla pues es el español. Sin embargo, si ubicamos en ciertas regiones del país, se hablan otras lenguas, que son de hecho las lenguas que originariamente se hablaban aquí, como el náhuatl, el tzotzil, el purépecha, y estas lenguas están circunscritas a contextos culturales y geográficos. La lengua de señas es mexicana en el sentido de que los sordos que generaron la lengua de señas eran pues nacidos aquí en el país, y tuvieron, sí, en su momento un acompañamiento de sordos extranjeros, particularmente de un sordo francés, que es una figura muy importante en el desarrollo de la lengua de señas mexicana, pero eran sordos de aquí del país los que generaron la lengua, los que empezaron a utilizarla. Antes, por supuesto, de que se formalizara, ya la utilizaban. Por supuesto, no tenemos quizás mucha información de cómo era la lengua de señas antes de que llegara este personaje aquí al país, pero pues sí, varía la lengua de señas de un país a otro. Así, ¿debido a qué? Pues varía en función al mismo que en nuestro caso, como de la cultura oyente, como oyentes, pues nosotros hablamos el español porque nacimos en el contexto en el que todos los que están a nuestro alrededor hablan español. Si tú hubieras nacido en Japón y yo en Rusia, pues tú hablarías japonés y yo ruso. ¿No hay algo internacional? Como lengua, no. Ajá. O sea, no hay una lengua de señas internacional. Existe un sistema de señas internacionales, perdón. Este sistema de señas internacionales fue propuesto y generado e ideado por la misma comunidad de sordos internacional, en la cual, pues, principalmente está fundamentada en la lengua de señas americana, la lengua de señas española y una aportación de poquito de todas las demás lenguas del mundo. Okay. Pero es un código que solamente se utiliza justo como en reuniones en donde coinciden sordos de diferentes nacionalidades, y que sería un poco complejo que hubiera interpretación en todas esas lenguas de señas. Entonces idearon y propusieron ese sistema, pero no es un sistema que una comunidad dependa y que aprenda de manera generacional. No así la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana sí podemos hablar de que se ha transmitido por generaciones hasta la fecha, y así en cada país. Oye, es que
digamos que crecer, nacer, desarrollarte sin un lenguaje o sin una lengua, pues está muy difícil, ¿no? Te frena para muchas cosas. Sí. Realmente el acceso a una lengua es algo que es primordial para cualquier humano, cualquier ser humano. Y justo ahí es donde radica el principal problema al cual se enfrenta la comunidad de personas sordas. Uh-huh. Nosotros aprendemos nuestra lengua natural en un proceso no forzado. Nuestros padres, las personas que nos rodeaban, hablaban el español, y al escucharlo nosotros podemos captarlo, y es un proceso en el cual se da de manera paulatina y natural, no es como que se sentara el papá y dijera, hoy es la lección 1 del español, uh-huh. No, o sea, simplemente fue la interacción, uh-huh. por inmersión, que es la mejor forma de aprender una lengua, uh-huh. simplemente estando inmerso en ella. Una persona sorda, ese sería también el ideal, que cuando naciera, estuviera inmersa en la lengua de señas también. Pero la mayoría de los sordos nacen en el contexto en el que nadie en su familia habla la lengua de señas, uh-huh. y nadie más es sordo. Entonces ese es el principal problema, porque cuando la familia pues busca orientación de cómo abordar pues el desarrollo de ese pequeño sordo, pues casi siempre la primera persona, el primer contacto que tienen es con el médico, ¿no? Claro, sí. Y la perspectiva médica sí, aunque ahorita hay muchos médicos, que yo conozco muchísimos médicos que están cambiando su manera de pensar, están cambiando este paradigma muy antiguo de, no, la lengua de señas es perjudicial. Lo cierto es que siempre han pensado, a muchos, o la gran mayoría han pensado que sí es perjudicial. Perjudicial por ejemplo, dicen que retarda el proceso en el cual si lleva una terapia de lenguaje no puede acceder prontamente a esa meta de hablar, de oralizar. Uh-huh. Realmente no es así, de hecho se ha visto, está más que clarísimo por casos que conocemos, que una persona sorda que tiene acceso a la lengua de señas tiene un desarrollo cognitivo tal cual cualquier otra persona, y en todos los niveles, cognitivo, socioafectivo, de manera que cuando tiene que acceder a otros recursos, cuando tiene ya la oportunidad de acceder a lo mejor a la lengua oral, a la lengua escrita, tiene más elementos a nivel cognitivo, uh-huh. tiene más herramientas para poder apropiarse de estas otras maneras de comunicarse. Es que cualquiera entre comillas, me refiero al público en general, que no sabemos del tema, podríamos pensar que solamente las personas sordas o de plano muy débiles auditivos tienen que aprender este tipo de señas, ¿no? No, bueno, de hecho es un poquito paradójico, pero en otros países se dio mucho auge al aprendizaje de la lengua de señas en bebés. Uh-huh. De hecho, hay... ¿Desde qué edad? O sea... una persona puede aprender la lengua, cualquier lengua, desde recién nacido. De hecho, hay algunos estudios que apuntan que inclusive desde el vientre de la madre, aún en lengua de señas, porque si bien es cierto que la lengua de señas mayoritariamente está en las manos, hay muchos otros movimientos que hace el cuerpo, gestos y sensaciones que se transmiten a través del cuerpo. Entonces, realmente no hay muchos estudios concluyentes que yo te pueda señalar, pero sí hay a quienes apuntan a que desde el vientre materno. Y lo cierto es que entre más temprano esté inmerso en la lengua una persona, es mejor. Hay un periodo crítico de adquisición de la lengua que siempre apunta, la mayoría de los expertos apuntan, se extiende hasta los 5 años. Algunos señalan que hasta los 3, pero lo cierto es que la plasticidad cerebral en cuanto a aprendizaje de lenguas es muchísimo más flexible y fuerte en las primeras etapas de la vida de una persona. Entonces, un niño sordo, para que digas, wow, el momento perfecto para que aprenda lengua de señas es tan pronto identifican que es sordo. Y actualmente hay muchas pruebas de tipo médico pues que justo detectan desde antes que nazca inclusive que va a ser sordo. Entonces los papás pueden hacer muchísimo por prepararse para poder darle el ambiente que necesita la persona. Evidentemente la lengua de señas no está peleada con ninguna otra estrategia, es decir, justo conozco muchos chicos sordos que tienen la lengua de señas como primer lengua y son bilingües y son hasta trilingües porque manejan el español escrito,
inclusive algunos oralizan y todavía algunos saben inglés o lengua de señas americana. Entonces, estamos hablando de personas sordas Wow. políglotas. Sí. Ay, Mira qué interesante. Jamás me hubiera pasado por aquí, ¿no? Si de cuántos idiomas podrías hablar, ¿no? Sí. Ay, Daniel, se nos va el tiempo. Sí. No se nos vayan porque vamos a un corte, pero venimos de volada. Estamos aquí de regreso, acuérdense que estamos totalmente en vivo, estamos hablando del tema Aprende Lengua de Señas Mexicanas, porque estamos con el experto, el fundador de un instituto muy importante. De hecho, pues vamos a empezar a aprender. ¿Cómo podremos decir hola o bienvenidos? Bueno, hola. Aunque hay variantes, esta es la seña más difundida, con Ajá. la configuración que en el alfabeto sería la H, la colocas así a la altura de la 100 Ajá. y haces este movimiento hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Ok, Hola. sea, así, Hola. Ujú. ¿sí? Sí, Hola. sencillo. Ujú. Ok, pues hola a todos que nos ven y que están siguiendo esta transmisión. Es un tema bastante novedoso aquí en este programa, pero me parece muy importante porque pues es que cada vez este tema es muy importante, como decías, o sea, desde los papás que se llegan a enfrentar este tipo de situación, que no se esperan, que no piensas y demás, pues yo me imagino que cada vez se va presentando pues más una necesidad. Tú eres experto en la parte educativa y me gustaría que me pudieras y nos pudieras decir un poco acerca de ¿a qué se enfrenta un niño? La parte educativa sí, también. Sí. Bueno, Ay, no me ahorita considero muy nosotras- experto que digamos, lo que sí es que Ujú. pues es el área en la que más experiencia he tenido, o sea, eso sí, ¿no? Justo yo como intérprete dentro de contextos educativos he tenido la oportunidad de estar en diferentes niveles, desde secundaria hasta ahorita el posgrado, y he tenido la oportunidad de ver justo cómo hay muchas necesidades, es decir, cuando se habla de inclusión educativa, pues podemos hablar de mucho de ese tema de inclusión. Y particularmente en el ámbito educativo es complejo, realmente desde la oferta educativa que el gobierno plantea hacia la población en general y hacia las personas sordas en particular, no ha habido estrategias realmente significativas que tengan un impacto real en la educación del sordo. La mayor parte del trabajo significativo ha sido desde la iniciativa privada. O sea, proyectos aquí en la ciudad y en otros estados que se han impuesto la meta, ¿no?, de atender a la población sorda y han estado han tratado de probar diferentes estrategias y bueno, han trabajado lo mejor posible a fin de que la educación del sordo salga adelante. Pero lo cierto es que hay todavía mucho que hacer. Hay mucha necesidad. Por ejemplo, así de rápido te puedo comentar, en la Ciudad de México, yo que ubique una primaria específicamente para personas sordas, solo hay una. O sea, que yo te puedo decir que en la ciudad que solamente hay una que es desde la iniciativa privada. Y hay otros proyectos que abordan la secundaria, por ejemplo, pero igual. Y en un tema formal de educación formal, pues es complejo. O sea, el sordo todavía no tiene tantas opciones. O sea, tan fácil como es que a veces una persona sorda tiene aquí su casita y enfrente hay una escuela primaria y no tiene la posibilidad de acceder. En teoría y por ley, justamente recientemente, un poquito
polémica la decisión del tribunal que dijo, no, no va a haber educación especial, tienen que acceder de manera libre a cualquier escuela. Está muy bien la idea, pero el hecho es qué formación tienen los que van a recibir a esos niños sordos. ¿Saben lengua de señas? ¿Saben el contexto de la comunidad sorda? ¿Tienen materiales adecuados para ellos? Todo eso tiene que ver. Y digo, estamos hablando de una sola vertiente de la discapacidad, que es la auditiva. Ahora imagínate que a un maestro que la verdad que yo conozco maestros que mis respetos tienen toda la intención de formarse y de su propio bolsillo hacer materiales, tomar capacitaciones, pero no les da ni el recurso económico ni la vida para poder atender a la diversidad completa. Entonces, es un tema sumamente amplio, muy complejo de poder abarcar en pocos minutos, pero lo cierto es que el sordo como tal tiene toda la posibilidad de alcanzar sus metas a nivel educativo, siempre y cuando se le den las mismas condiciones que a cualquier otra persona. En este momento, una persona sorda es sumamente complejo que llegue a nivel universitario, y menos aún a posgrado. En el país, hasta donde yo tengo conocimiento, hay al menos solamente 2 personas ya con un posgrado que son sordos. Y estoy trabajando con uno que está en esa meta. De hecho, es el único sordo a nivel nacional que ha estado dentro de la UNAM. Dentro de la UNAM a ese nivel, a nivel posgrado, porque hay una persona sorda que también conozco que igual, con muchos deseos de superación en el ámbito académico, cursó su licenciatura y sin embargo, fíjate, con muchas dificultades porque no tuvo el apoyo y bueno, pues realmente es un tema sumamente amplio y complejo. Pero sí es un panorama en el cual se requiere trabajar mucho, tanto desde los privados, también desde el gobierno. Y pues la familia puede hacer también mucho por allanar ese camino, justo pues de entrada exigir su derecho, ¿no? Un niño tiene derecho a la educación y tienen que hacer las adecuaciones necesarias para que tenga acceso a ese derecho. Por ejemplo, el chico que acude contigo, ¿cómo es que llegaste con él, por ejemplo? Bueno, se llama Naed, digo, no tuvimos... ¿Cómo podemos decir saludos? Naed. ¿Igual? Naed. Saludos. Naed es un amigo, o sea, yo lo conocí a él hace ya varios años atrás, cuando él estaba cursando su preparatoria. Yo entré a laborar en ese lugar, en ese proyecto donde él estaba estudiando, entonces ya ahí, pues aparte de que tuvimos un contacto a nivel profesional, pues yo era intérprete en esa escuela, pues hicimos amistad y mantuvimos contacto. Recientemente me contacta de, oye, coincidimos más bien en una conferencia en donde él me aborda y me dice, oye, pues es que justo estoy buscando un intérprete porque voy a entrar a la maestría, o estoy en la maestría, ya estaba de hecho cursando las primeras semanas. Qué difícil. Y sí, fue complicado, de hecho justo sus primeras semanas el reto para él fue encontrar quien le apoyara, porque tengo que decir que la verdad es que desde el coordinador del posgrado, desde el inicio se mostró en toda la apertura de apoyar, pues cubrir los honorarios del intérprete y hacer las adecuaciones que se requirieran. Sin embargo, ahora el tema fue encontrar quién, porque son muy pocas las personas que en el país y particularmente en la Ciudad de México se dedican a la interpretación y que tienen el perfil a nivel educativo para poder realizar ese tipo de interpretación. Entonces, pues coincidimos en una conferencia y me planteó la situación y por eso ahora estoy ahí con él. Anterior a ello estaba colaborando con otro proyecto que pues desafortunadamente ya no pude seguir colaborando, pero igual con mucha alegría pues seguir apoyando en general a la población sorda. Perfecto, porque como dices, es muy difícil que alguien pueda llegar a un posgrado. Si de por sí las personas que podemos saber es bastante complejo. Que no tenemos esas limitaciones, ¿no? En un momento dado, la limitación podría ser por nuestra parte, ¿no? Decir, no quiero, no puedo, luego lo hago. Pero pues hay muchas opciones, tanto particulares como de gobierno, en las cuales uno podría realmente acceder a ese nivel educativo. Es complejo también porque están muy competidos, muy reñidos los accesos a esos lugares en los posgrados, pero a una persona sorda le es todavía más complejo. Entonces, pues bueno, yo creo que es digno de elogio que muchos de estos sordos estén en esa línea de seguir preparándose. Y allanar el camino a otros, porque ahora justo muchas más personas sordas yo quiero estar en la UNAM, yo quiero estudiar una licenciatura o quiero estudiar mi preparatoria en la UNAM, y eso es lo que
creo yo que ojalá que alguno de la UNAM, algún directivo esté viendo el programa. Ojalá. O que lo compartan, porque la verdad es que es una necesidad muy apremiante y qué mejor que la máxima casa de estudios asumiera ese compromiso. Exactamente. De hecho, ahorita que estabas hablando de estudiar y demás, estaba viendo artículos en internet que hablan de apps, de aplicaciones ya en las escuelas, bueno, obviamente no de México, pero que el maestro está hablando y ya tiene un audífono y mientras al chico le está transcribiendo todo por su celular, ¿no? Yeah. ¿Cómo ves este acceso a este tipo de aplicaciones o gadgets? Pues de hecho creo que en el contexto del país que ha emergido, que de los países en que ha emergido esas propuestas tecnológicas, es súper padre, porque realmente el contexto allá es que la mayoría sí acceden a la lengua escrita, porque llevan procesos terapéuticos específicos para ello. El contexto mexicano no es así. La mayor parte de los sordos solo, y eso en el mejor de los casos, solo dependen de la lengua de señas, porque así también puedo hablarte de que muchas personas sordas ni siquiera han tenido el acceso a la lengua de señas. Entonces, no tienen la lengua de señas, no tienen el español escrito, realmente es una situación en la cual una aplicación de ese tipo no sería una herramienta útil en nuestro contexto. Sin embargo, o sea, creo que también vamos encaminados hacia allá. O sea, creo que sí hay muchas iniciativas, algunas aplicaciones también que han surgido desde el país, de aquí de Monterrey, de Guadalajara, de Veracruz. Conozco varias iniciativas de hacer apps que pasen el texto más bien del español, del audio español a lengua de señas. Es complejo, algunos están trabajando en ello. Es sumamente complejo porque la lengua de señas no es meramente el movimiento de las manos solamente, sino implica el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, inclusive la intensidad y el ritmo en el cual se ejecuta la seña afecta en el significado de la misma. Entonces, si bien es complejo, yo creo que sí es posible y vamos encaminados hacia ello. Hay inclusive sordos que sé que están trabajando en eso, que su meta es generar una inteligencia artificial que pueda justamente hacer la lengua de señas. Y eso estaría genial, porque digo, muchos nos quedaríamos sin trabajo, pero no le hace. Pero no importa, porque eso permitiría que muchas personas tuvieran acceso a sus contenidos, al menos en el contexto educativo, en todos los contextos. Entonces, ahorita realmente dependemos más bien de la figura humana, del intérprete. Es muy necesario que haya también más formación de intérpretes y formación no meramente empírica, como la gran mayoría de los que nos dedicamos a ello hemos aprendido de forma empírica. Más bien se requiere que alguien, igual alguna institución académica, asuma el compromiso de generar una carrera en el ámbito de la interpretación de lengua de señas. Y es que es lo que estábamos hablando, ¿no? Fuera del aire, de cómo está, digámosle que de moda esta parte de ser incluyente, pero cómo poder ser incluyente si no te aprendes, ¿no? Si no estás como en este mundo, digamos así, o universo, yo diría, de estas nuevas posibilidades y demás, ¿no? Me parece muy importante. ¿Cómo podremos decir, vamos y venimos, regresamos? Pues ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita regresamos. Ok, entonces ahorita regresamos.
programa bastante interesante que es Aprende Lengua de Señas. Y como podemos decir, bienvenidos de regreso. Bienvenidos. Poco a poco vamos a aprender, no se preocupen. De hecho, alguien me estaba comentando que a veces está como muy difícil. Pues bueno, el aprendizaje de la lengua de señas implica un esfuerzo muy consciente, tal cual como si te pones la meta de aprender alguna otra lengua, que puede ser una lengua extranjera, puede ser una lengua del país, pero supone un reto, ¿no? Supone dedicarle tiempo, practicar. Pero quizás lo más importante y la clave es tener cercanía con la comunidad de personas que hablan la lengua. Digo, puedes aprender inglés en 1000 cursos, pero si jamás tienes la oportunidad de convivir con personas que sean anglohablantes, realmente tu aprendizaje se va a ver truncado, se va a ver detenido y va a ser difícil. Entonces, la meta, si tú quieres aprender lengua de señas, es, aparte de que sí tienes opciones de aprender en cursos, tienes que acercarte a las personas sordas, tienes que convivir con ellos y de esa forma vas a poder generar un aprendizaje más real. Perfecto. Antes de que vayamos a unos ejemplos o más ejemplos, quiero agradecer a a la gente más bien, que nos ve. Dice Rodolfo Vargas, sin duda es muy, muy importante este tema. Las personas que necesitan acompañamiento requieren el uso de este lenguaje. Nos mandan muchísimos saludos y bueno, mucha gente más nos está viendo, pero poco a poco como va avanzando, pues no vemos todo. Sin embargo, les agradecemos y compartan por favor todos los programas. Como siempre les digo, la información es para compartirla, no es para quedárnosla, al contrario, y siempre aprovechen al experto. De hecho, estábamos hablando un poquito acerca de lenguaje y algunos ejemplos, y en lo personal me llama la atención que cuando están utilizando en la lengua, también como que tratan de articular, o hay gente que sí habla mientras está haciendo las señas. ¿Esto qué se debe o es de ley o...? No. Bueno, la diversidad. O sea, la persona sorda, no podríamos pensar en una persona sorda que solamente sea de una forma. Hay mucha diversidad. Hay personas sordas que a la par de que saben utilizar la lengua de señas, también saben oralizar y algunos lo utilizan de manera simultánea, aunque no es el ideal. El ideal siempre es utilizar una u otra lengua. Por ejemplo, justo ahorita, aunque yo sé lengua de señas y podría estar haciendo lengua de señas o tratar de hacer lengua de señas de manera simultánea, no puedo hacerlo porque la gramática, la sintaxis de las lenguas orales y las lenguas de señas difiere. Por lo tanto, si yo empiezo a hablar en señas, va a pasar que voy a hablar en algo que se le conoce como español signado, que no es la lengua de señas mexicana, sino que es forzar a la lengua de señas a ir exactamente a la misma estructura del español. Y eso es algo a lo cual los sordos pues no entienden. Hay algunos sordos que sí lo llegan a entender, pero la gran mayoría de la población sorda no entiende el español signado, porque básicamente es la misma gramática que el español, y si tú le pones un escrito en español a la persona sorda promedio, no lo entiende. Es así entonces que pues sí es necesario utilizar una u otra lengua. Hay sordos, insisto, que sí lo hacen, es respetable, cada uno sus diferentes circunstancias. Hay algunos sordos que, por ejemplo, no manejan nada de lengua de señas, justo dependen de la escritura, ellos sí tuvieron acceso al aprendizaje de la escritura, y así, o sea, hay mucha diversidad en las personas sordas. Entonces, difícil poder decir, se debe de hablar la lengua de señas exactamente de esta manera, o el sordo la tiene que manejar de esta manera. Sí podemos hablar de que ya propiamente la lengua, sí hay un corpus lingüístico que no cambia, es decir, ya hablando propiamente del aprendizaje de la lengua, independientemente de que sí puede haber variantes a nivel regional, puede haber variantes en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en Chiapas, contra lo que se habla aquí en México, en la Ciudad de México, pero son variantes que no afectan el grueso del vocabulario ni de la estructura gramatical de la lengua de señas. Son variantes que generalmente es como de vocabulario, digamos, de alimentos. Te pongo un ejemplo de piña, de la seña de la fruta piña. Yo te puedo decir como, pues no sé cuántas, pero casi como 40 señas de piña. Entonces, ¿y la que tú conoces es esta? ¿La que piña, hay muchas variantes. Entonces, pero digamos, realmente no es como que vayamos hablando de piñas por la vida, realmente no es algo que afecte sustancialmente al uso de la lengua de señas. Sí hay variantes, por ejemplo, en neologismos, en palabras que surgen a raíz de la tecnología. Por ejemplo, si te hablo de Uber es una empresa que
bueno, ya hicimos Bueno, el comercial, okay. Bueno, una empresa que de coches. De coches, que los sordos le pueden decir aquí en Ciudad de México, algunos le dicen así, otros le dicen así, en Guadalajara a lo mejor creo que le marcan así, son variantes. Pero ellos lo van creando. Claro, como cualquier lengua, el vocabulario emerge del uso que genera la misma comunidad hablante de la lengua. Justo poniendo otro ejemplo, hace 20 años nadie iba a hablar de Facebook, ¿no? Uh-huh. Actualmente es el pan de cada día de todos. Del caralibro. Sí. Por cierto. Bueno, eso, el caralibro. Ajá. Y entonces, justo ahora, la comunidad sorda, cuando conoce esta aplicación, ahora empieza a generar propuestas de cómo decirlo, hasta que al final el uso de la propia comunidad sorda hace que se consolide una, que por cierto actualmente la que más utilizan es esta, para referirse al caralibro. Ok. Oye, he visto, quizá ustedes también lo han visto, estas tarjetitas que de repente nos llegan a dar, personas que están en transporte público la mayoría de las veces, con un abecedario. ¿Sí funciona, no funciona? ¿En qué caso se tiene que aplicar? Sí, el abecedario se le conoce formalmente como dactilología, ¿no? Que suena muy rimbombante, pero básicamente es la representación de las letras del español en configuraciones manuales. Sí es utilizado por la comunidad de personas sordas, pero básicamente, y para no hacerlo muy extenso, para nombres propios. Es decir, cuando tú te presentas, justamente si yo me presento en ese momento, hola, mi nombre, y deletreo mi nombre, deletreo Daniel. A ver, haznos lo más lento. Así el hola y mi nombre. Ese ya no lo aprendimos. El hola. Mi nombre. Esto sería mi y este es mi nombre. No, Ajá. Ese sí me lo sé. Ajá. Ahí está Daniel. Ajá. Entonces ya en este caso es básicamente para lo que se utiliza de manera formal en la lengua de señas el deletreo. No quiere decir entonces que si yo me contacto con una persona sorda, voy a deletrearle todo lo que se me ocurra y él lo va a entender. Si la persona sorda es usuario competente del español escrito, sí te va a entender muchas cosas. Justo este chico con el cual yo colaboro, si tú le deletreas, ahí puedes mantener una conversación solo deletreando. De hecho, él me platicaba justo eso, que hay personas con las que se relaciona así, porque no conocen más de la lengua de señas. Pero no es el ideal y estamos hablando de Naed, es una persona sumamente inteligente y un caso extraordinario entre la comunidad de personas sordas porque tiene todas las herramientas, tanto oraliza como escribe, como maneja la lengua de señas. Entonces, justo creo que... Y le gustan las matemáticas. Entonces, realmente ese tiene unas habilidades que no todos los sordos poseen, digo, sin hacer menos. Pero evidentemente para que nosotros podamos realmente, por ejemplo, pensar en ser inclusivos, no tendría que pensar pues que aprendan español, porque pues así se comunican con nosotros, ¿no? No, porque no nosotros mejor aprender lengua de señas para poder comunicarme con ellos, ¿no? Y es esta parte en donde pues uno tiene que reconocer la otredad y tratar de adaptarse, ¿no? a ellos, no que ellos se adapten a nosotros. Y por ejemplo, si alguien, el grueso de la población que... ¿Cómo o qué puede hacer al enfrentarse a alguien que quiere, no sé, algo, o le quiere vender algo, o le quiere ofrecer algo? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, creo que de entrada, creo que a lo mejor va a sonar un poquito cursi, pero creo que ser amables, ¿no? Esa es la parte más importante. Ser amables y empáticos. Porque hay veces cosas un poco hasta absurdas, de verdad, que apenas lo veíamos a manera de chiste, nos lo contaba un sordo americano, vino a hacer un stand-up y platicaba a manera de chiste. No, chiste, pues yo llegué al aeropuerto y hasta me dieron una silla de ruedas, porque soy sordo. Pero entonces tú dices, ¿qué tiene que ver una silla de ruedas con el hecho de ser sordo? Entonces, a veces ser un poquito como consciente de cuál es el contexto de la persona sorda, conocerlo antes de... Y si ya estás frente a un sordo, pues generalmente se recomienda hablarles de frente. No tienes que exagerar y hola, ¿cómo estás? No, simplemente hablas de manera pausada, moderada, tal cual lo harías con cualquier otra persona. Y esto solo si tiene la persona acceso a la lengua oral, si sabe leer los labios, que también no es que no todos los sordos saben leer los labios. Es leer los labios, leer en español, son resultados de un proceso de aprendizaje y muchas veces un proceso terapéutico. Entonces, no realmente es que toda la población sorda utilice esos recursos.
y ser amables, ¿no? Creo que valdría la pena que todos aprendieran por lo menos los saludos, como el hola, ¿cómo estás?, el mucho gusto, las reglas de cortesía como por favor, gracias, y creo yo que si hiciéramos eso, no solo con la lengua de señas, podríamos hablar también de aprender todo eso en náhuatl, en purépecha, en tzotzil, y eso nos haría ser más incluyentes. Claro. ¿Te parece si vamos y venimos? Ya es el último bloque y nos repites otra vez esas señas que me gustaron mucho. Pues hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias, por favor. Ok, perfecto. Pues vamos y venimos con más, no se nos vaya. Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo y cualquier cosa, duda, pregunta a través del Facebook Live. Ahora sí ya lo dije. Okay. Estamos aprendiendo pues todas estas señas que pueden ser totalmente básicas. No sin antes agradecer a toda la gente que nos está viendo. Dice Ernesto, saludos desde Cancún. Ay, qué padre estar en Cancún. Saludos. Muy buen trabajo que ha realizado, a favor. Se le da a la comunidad sorda. Felicidades. Pues muchísimas gracias, de verdad. No se queden con la información, no sabemos cuándo pueda llegar a ser útil, la verdad. Así ¿no? es. Como te decía, igual y cuando te enfrentas con alguien, fuera del aire le estaba comentando, quizá ustedes han visto el video de un chico que está atendiendo a una pareja, y esta pareja es de sordos, pero él me parece vende billetes de lotería y demás, y cuando él saluda es como su reacción es como, wow, hay alguien que está aprendiendo, y el chico le está diciendo, estoy aprendiendo esta lengua y demás, y qué emocionante, a mí me da muchísima emoción, porque eso es ser incluyente, ¿no? Así es, y creo que nosotros si alguna vez hemos estado en un contexto en el que todos hablan otra lengua, y de repente escuchamos que alguien habla, por ejemplo, si estamos en el extranjero y escuchamos que alguien habla español, nos emocionamos aunque no conozcamos a la persona. Sí. Y es porque siempre uno, al sentirse limitado en la comunicación, cuando te topas con alguien que lo puede hablar, que te puede comunicar contigo, es muy gratificante, es muy emocionante justamente. Entonces si queremos contribuir a que las personas sordas se sientan así en su día a día, pues vale la pena que invertamos tiempo e incluso recursos en poder aprender esta lengua. Y bueno, cuéntanos, perdón que te interrumpa, pero adelante. Cuéntanos un poquito de voluntaria, te ayudo. Pues bueno, justo ese es un proyecto de una muy, muy, muy querida amiga, que ella, ante la necesidad de que más personas que saben ya lengua de señas puedan ofrecer un apoyo a quienes a lo mejor un sordo que esté en una situación en la que lo requiera, pues generó este programa de voluntariado en el cual a través de un botón, de unas playeras, te puedes identificar como parte de esta red de voluntarios. El proyecto Te Ayudo, insisto, es de una muy, muy buena amiga. Ella pues ha colaborado con nosotros y hemos colaborado con ella en muchos trabajos, en muchas cosas. Y así también pues, te puedo hablar de muchos otros programas y trabajos que se han hecho justo. Comentábamos, coincidimos gracias a una muy buena amiga que también tiene un proyecto de dar clases de lengua de señas en el Estado de México, particularmente en Ciudad Nezahualcóyotl. Y también, por ejemplo, tenemos una muy buena amiga que tiene un proyecto en Morelia, donde se llama Gato Sordo, y hace inclusión en todos los sentidos, porque también los que trabajan con ella son personas sordas, y aparte difunde la lengua de señas. Puedo hablarte de muchos más proyectos. Realmente hay una gran red de personas que pues han asumido este compromiso de no solo difundir la lengua de señas, difundirla a la comunidad sorda, sino hacer algo propositivo, y pues ojalá se puedan sumar más. Exactamente, claro. Invitar a todos los profesionistas o gente interesada, como lo que decías, o sea, la parte psicológica es importantísima. Sí. Y es como, wow, o sea, aparte
puedes integrarte de otras formas. Sí, nosotros como proyecto justo ese es nuestro objetivo. Realmente hay muchas esferas en las cuales podemos trabajar. Hemos tenido oportunidad de ayudar a médicos que están también muy interesados en, obviamente, dar sus servicios de manera directa, sin intermediarios con intérpretes, sino ellos en lengua de señas dar las consultas. El caso de un amigo que es médico en la ciudad de Guadalajara, que ahorita muy emocionado porque ya está colaborando con la asociación de sordos de allá, de Guadalajara. Entonces, realmente hay muchas personas que pueden aportar mucho desde su propia profesión, pero justo el medio a través del cual lo pueden hacer es a través de ellos utilizar la lengua de señas. Okay. Y bueno, pues justo en ese tenor nosotros también es algo que ofrecemos. Tratamos de hacer difusión de la lengua de señas a través de talleres, de cursos, y también hay otras instituciones que lo están haciendo aquí en la Ciudad de México, y creo que vale la pena que nos acerquemos, independientemente de con quién, a aprender lengua de señas. Si quieren aprender, la gente que nos ve, ¿pueden acudir contigo? Sí, pueden contactarnos a la página de Facebook. Nos pueden encontrar tal cual como Instituto de Asistencia Psicopedagógica para Personas Sordas, o IAPS, y con doble P. Y de esa manera, ahorita de hecho tenemos abierta una convocatoria en la cual tenemos, la oferta es principalmente en línea, pero ya tenemos varios años de experiencia en la enseñanza de la lengua de señas en línea, y muchas personas que han tenido la oportunidad de aprender con nosotros pues han quedado muy contentos porque ahora ellos en el ejercicio de su propia profesión, sean médicos, sean psicólogos o sean docentes, pues están haciendo algo en favor de la inclusión de las personas sordas. Me parece increíble. Y es que la verdad siempre vamos a necesitar del otro y hay que aprender a hacer estas redes de apoyo. Me gustaría que nos enseñaras pues algunas palabras de amor o bonitas, algo que le queremos decir. Pues bueno, a lo mejor no de amor se me ocurren, no sé, tal vez más ad hoc, bonitas, como ad hoc con la temporada, pues por ejemplo como sí, feliz Navidad, es una expresión que ahorita vamos a ver mucho entre la comunidad de personas sordas, feliz Navidad, y Año Nuevo, pues así lo marcan, entonces sería feliz Año Nuevo. Okay. Entonces sería muy padre que ahorita se lo aprendieran. Feliz, a ver, ¿cómo es feliz? A ver, es lo que te iba a decir. ¿Qué importancia es esto de los dedos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O da igual? No, todo son parámetros lingüísticos que son importantes de respetar. En este caso es... Estos son unidos. Así son. Así. A ver, feliz. Feliz. Ajá. Y la señal Navidad. Navidad. Genial. Y feliz. Uh-huh. Año. ¿Esto tiene que ser para afuera? Exacto. Okay. Un giro. Año nuevo. Es al revés. Esto es así. Nuevo, exacto. Nuevo. Muy bien. Bueno, vamos a practicar. Exacto. Ay, estos aplausos. Sí, así aplauden, ¿no? Así aplaude la población sorda. Genial, ese sí me lo sé. Muy bien. Ok, pues cuéntanos de tu instituto, de dónde te pueden encontrar, qué pueden hacer, o si tienes algún proyecto. Pues justo a través de Facebook es uno de los principales medios. También puede ser vía celular, si al 55 44 36 77 19 me pueden contactar y ya de ahí yo los canalizo. Justo la realidad es que ahorita tenemos varios proyectos en puerta. Estamos trabajando con población sorda en preparación para sus retos académicos que vienen. Genial. Y pues bueno, también damos la atención, ya estamos atendiendo en terapia, precisamente gracias a que mis compañeras que son psicólogas y que están en el proyecto saben lengua de señas. No hacemos la intervención mediada a través de intérprete. Yo tuve la experiencia de ser intérprete en procesos terapéuticos y si bien es posible hacerlo, si haces bien tu trabajo de intérprete, siempre hace un ruido, siempre en el proceso terapéutico pues el ideal es que solo sea directo entre el psicólogo y el paciente. Y entonces pues bueno, actualmente ya tenemos esa posibilidad, ofrecemos el servicio, tratamos de que los costos sean accesibles para la comunidad de personas sordas. Y evidentemente, pues como nuestro objetivo no es lucrativo, la idea es hacer llegar estos servicios a más personas. Excelente. Pues antes de que nos vayamos, nada más me queda darle saludos a Mael, a Charlie, a Iván, que siempre se me pasa su saludo, pero aquí está. Y pues muchísimas gracias. ¿Cómo se dice gracias? Ah, cierto, gracias. Gracias. Y nos vemos a la próxima, ¿cómo podría ser? No, eso está muy difícil. La voy a aprender. Nos vemos próximamente. Excelente, pues muchísimas gracias por estar Muchas gracias aquí. A ti por la invitación. Y vamos a hacer otro programa. Sí, será
nos dará mucho gusto volver nuevamente y quizás en la próxima, ahora sí ya con Sí, ya una venimos. compañera y ya a lo mejor yo puedo interpretar mientras que mi compañera hace la entrevista contigo. Excelente. Pues muchísimas gracias. No se pierdan el próximo programa, que es Navidad y Plan de Vida, para el próximo martes, y felices fiestas. Nos vemos. Yay.